Muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Labrador y hoy les vengo a leer un artículo que escribí titulado La arqueología y los usos políticos de la historia. El 3 de abril de este año se dio en El Cairo un espectacular desfile en celebración de la inauguración del nuevo museo egipcio de esa ciudad. Allí desfilaron en carros ataviados de oro las momias de 22 faraones egipcios, entre los que estaban Seti I, Ramsés II, Tutmosis III, Hatshepsut y otros grandes faraones de la era dorada del imperio egipcio. Iban acompañados por una coreografía que involucró espectáculos de luces y presentaciones musicales. El desfile, al que se le dio el nada modesto nombre de desfile dorado, estuvo ataviado de una magnificencia tan esplendorosa, pero a la vez tan vulgar, que daba bastante de qué hablar. Aunque tal espectáculo pueda resultar atractivo, sobre todo para quienes, como yo, somos amantes de la historia del Antiguo Egipto, también es cierto que existen allí algunos elementos problemáticos que vale la pena analizar. Este tipo de despliegues están lejos de ser algo novedoso y su uso asociado a la exaltación de un tipo de pasado puede relacionarse con varias dinámicas de poder ataviadas a los nacionalismos y a los usos públicos de la historia como forma de perpetuar estructuras de poder. El pasado arqueológico ha sido utilizado en este sentido como una base para justificar un sinnúmero de regímenes que se ven como sucesores de dichas épocas gloriosas. Teniendo esto en cuenta, veamos a continuación algunos de los procesos históricos que han estado asociados a estas prácticas. Esta construcción ideológica basada en la arqueología tuvo su origen en el mundo occidental a partir de la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, en donde se buscó una reapropiación del pasado grecorromano, visto como la era dorada del pensamiento y la cultura racionalista. Pensadores como Voltaire o estudiosos como Winckelmann pensaban que la cultura helénica y latina eran las que habían llevado a la civilización a la cúspide en ámbitos como la filosofía, las ciencias, el arte y la arquitectura. Por esta razón, en estos años se reactivó el interés en la exploración de las ruinas antiguas en Italia o Grecia, llevando al descubrimiento de ciudades como Pompeya. Asimismo, se pensaba que la reapropiación de dicho pasado grecorromano, tanto en lo estético como en lo ideológico, llevaría a la evolución de la civilización hacia un futuro luminoso. No es gratuita la aparición en estas épocas de la división de la historia en una antigüedad clásica, seguida de una edad media atrasada, que dio paso a una nueva edad moderna, que había retomado el rumbo y se dirigía de nuevo a la gloria. Los europeos occidentales se veían a sí mismos como los herederos de esta antigüedad clásica, por lo que al desarrollarse el imperialismo y el colonialismo, se impuso esta idea de la superioridad de esta cultura sobre las demás. Pero con el desarrollo de esta misma arqueología, impulsada por el pensamiento ilustrado, también se llevaría a cabo el encuentro de restos de civilizaciones que parecían ser tanto o más avanzadas que las grecorromanas, entre ellas la susodicha civilización egipcia, en espacios pues como África, Asia, América o el Medio Oriente, espacios pues que eran vistos como inferiores dentro de este pensamiento europeo occidental. Esta aparente contradicción pronto fue resuelta al imponerse la bastante racista idea de que quizá en el pasado estas culturas habían sido avanzadas, pero en el presente estas habían caído en los vicios, entre comillas, propios de su raza. Por eso era deber de los europeos, en primer lugar, servir como recolectores y administradores de este pasado, que era preservado en los museos de las capitales imperiales. Así, las culturas no blancas eran infantilizadas y exotizadas dentro de la dinámica llamada orientalista, al ponerlas como incapaces de preservar su pasado. Esto tomó unas dimensiones interesantes con la aparición de los estados nacionales en el siglo XIX, especialmente en los estados latinoamericanos. Estos pasaron de ser espacios coloniales subyugados bajo estas dinámicas racistas a naciones independientes que aún así buscaban mantener esta ideología de superioridad occidental. Aquí aparece entonces una profunda dicotomía
entre una élite que buscaba que sus estados fueran parte de esa familia de naciones civilizadas, pero que también buscaban dar un discurso de autonomía e identidad que debía fundamentarse en la historia. El pasado arqueológico en las naciones latinoamericanas era romantizado de la misma manera que el pasado arqueológico de las naciones europeas, pero con una condición especial. Se trataba de separarlo lo más posible de los pueblos indígenas que aún existían en el presente. Esto quiso decir que, aunque existía una política pública de monumentalizar emperadores aztecas, incas o muiscas a través de museos, estatuas, billetes, pinturas o murales, considerándolos como los fundadores del espíritu nacional, aún se sometían a los pueblos indígenas descendientes de estas culturas, bajo la premisa de que eran todavía salvajes e indignos de dicho pasado, que solo podía ser rescatado por las élites blancas. Es por ello que era común que en estas representaciones artísticas del pasado indígena fuera común mostrarlos bajo los cánones estéticos grecorromanos, incluso tratando de darles facciones más europeas a estos grandes sujetos del pasado indígena. Con la exacerbación del nacionalismo hacia la ideología fascista en el siglo XX, esta utilización racista e impositiva del pasado arqueológico tomó unas dimensiones más estrafalarias. El fascismo buscaba imponer la idea de un espíritu nacional, que estaba cimentado en un pasado supuestamente glorioso, que solo el líder y el partido podían rescatar. En los tres países en donde el fascismo tomó las riendas del gobierno, hablo de Italia, España y Alemania, esto significó la explotación de los espacios arqueológicos para el uso de los partidos. Mussolini, por ejemplo, buscó conectar su gobierno con el pasado romano imperial, utilizando símbolos de esa época como el fasces, de donde viene el nombre fascismo, o gastando enormes sumas de dinero para excavar y exponer las ruinas en Roma, aun si esto significaba la demolición de otros espacios patrimoniales de las épocas medievales o renacentistas. Alemania buscó también, por su parte, explorar arqueológicamente el pasado ario para justificar sus políticas racistas y antisemitas. España también, por su lado, buscó glorificar su pasado visigodo y latino, tratando, entre otras cosas, de esconder la fuerte influencia cultural de los habitantes judíos y musulmanes que por siglos habían habitado la península. Este proceso discursivo presentado anteriormente estaría integrado fuertemente a lo que Walter Benjamin llamó la estetización de la política, en donde a través de elementos como el arte se le diera una aura a las dinámicas políticas que permitieran el engrandecimiento y glorificación del grupo que tenía la batuta del poder en el momento. Los desfiles, entre los que podemos ubicar el reciente desfile dorado, son una muestra de dicha dinámica, ya que mostraban la grandiosidad de los regímenes y fetichizaban esa idea de poder atemporal que estos clamaban tener. Ejemplos de esto hay muchísimos, pero existen algunos bastante representativos. En septiembre de 1910, por ejemplo, se dio un mes festivo por el centenario de la independencia de México, en medio de los últimos días del gobierno de Porfirio Díaz. Todo ese mes de festejos estuvo plagado de procesiones, inauguración de monumentos, desfiles cívicos y congresos que buscaban exaltar el pasado mexicano, pero a la vez glorificar el régimen del porfiriato. En relación con lo arqueológico, se hizo un enfoque particular en la civilización azteca, vista como la que inauguró esa conciencia nacional mexicana, y exaltando a héroes particulares como Cuauhtémoc. No falta decir que el régimen de don Porfirio estaba en sus últimos días, ya que dichas celebraciones se dieron en medio de los enfrentamientos dados por la Revolución Mexicana, que finalmente terminaría derrocándolo. Otra manifestación similar se dio en Irán en medio del régimen del Shah Reza Pahlaví, monarca que se había impuesto como tirano en ese país tras el derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh en un golpe auspiciado por Estados Unidos y el Reino Unido. El Shah, al igual que don Porfirio, buscaba legitimar su régimen conectándolo con las civilizaciones de la antigüedad, esta vez con el antiguo imperio persa aquemenida, buscando conmemorar con dicha celebración los 2500 años del imperio persa. La conmemoración realizada en la antigua capital de Persépolis, aunque buscó solidificar el poder del Shah, al contrario fue el preámbulo de su caída, ya que algunos años después fue derrocado por la Revolución iraní de 1979. Egipto aquí no es bastante diferente a los regímenes mencionados anteriormente, siendo una nación seriamente convulsionada tras la caída de la dictadura de Hosni Mubarak en 2011.
Varios gobiernos han subido y caído tras el derrocamiento de Mubarak, y en la actualidad ha subido al poder el militar Abdel Fattah el-Sisi, quien ha instalado un antidemocrático gobierno con un enorme récord de violaciones a los derechos humanos, pero con la particularidad de ser cercano a Estados Unidos y las demás potencias occidentales, sobre todo tras la presidencia de Donald Trump. Como vemos, una procesión de características tan ostentosas como el dichoso desfile dorado obedece a un intento de engrandecer un régimen antidemocrático dentro de un discurso que lo presenta como el resultado natural de la evolución de una historia gloriosa. Es importante, por tanto, ser críticos de este tipo de despliegues, dado que los usos políticos y públicos de la historia pueden contener narrativas que esconden realidades bastante oscuras. Muchas gracias por escuchar.